Únicamente una introducción cortita. Como sabemos, el DALC es la queratoplastia lamelar anterior profunda, entonces se refiere a un procedimiento quirúrgico que consiste en el recambio de estroma corneal y conserva endotelio y membrana de Descemet del paciente. En algunos casos, y según la técnica que se vaya a utilizar, se conserva el estroma profundo, ¿sí? Como se ve acá, hay otras técnicas de queratoplastias lamelares anteriores, pero el DALC, justamente como ven acá, va más allá de las 300 micras de profundidad estromal, ¿sí? Llegando prácticamente al plano desemético o en algunos casos predesemético, ¿sí? Acá como para rememorar un poco la histología corneal. En cuanto a las diferencias con la queratoplastia penetrante, principalmente cuando tienen como indicación, como base de indicación las ectasias corneales, a la cabeza el queratocono, se ha visto, antes se pensaba realmente que la queratoplastia penetrante otorgaba mejor agudeza visual final que el DALC, pero después se vio que con los nuevos métodos modernos, métodos de disección, como son el microquerátomo, los trépanos nuevos, la formación de una cámara anterior artificial, sea con aire, con viscoelástico o la tipo hidrodisección, se ve que la verdad es que los resultados son comparables y estadísticamente no es significativa la diferencia, es decir, proporcionan prácticamente la misma agudeza visual final, teniendo como algo positivo el DALC, que no tiene rechazo endotelial, que no hay pérdida de injerto por este motivo, con baja tasa de complicaciones, tanto intra como postoperatorias, y bueno, y una cosa a tener en cuenta es que la curva de aprendizaje del DALC es más larga y sigue obviamente más difícil, ¿sí? Este es un artículo que si bien es del año 2004, bueno, es de la Academia Americana de Oftalmología, en el que se vio justamente, o sea, las conclusiones fueron en pacientes con queratocono, que la agudeza visual, tanto la agudeza visual mejor corregida como los resultados refractivos y la tasa de complicaciones eran comparables, o sea, no eran estadísticamente significativas, sino que eran comparables, y se vio, como mencioné antes, que aquellos pacientes con ectasias corneales que eran sometidos a un DALC, en esos pacientes se veía, justamente se evitaba el rechazo endotelial, ¿sí? Como indicaciones principales, lo más importante a tener en cuenta es que es indispensable que el endotelio del receptor sea sano. Entonces, a la cabeza vamos a tener como indicaciones de DALC, leucomas y cicatrices anteriores, ectasias corneales, principalmente el queratocono, por un tema de frecuencia de esta enfermedad, y dentro de las distrofias corneales, las anteriores, entiéndase de membrana basal, de capa de Bowman y también las estromales, ¿sí? Esto es un esquema donde intenté resumir básicamente las distintas técnicas que hay, que es algo de lo que mencionaba al principio, donde se pueden dividir en básicamente las técnicas mecánicas y las asistidas. Dentro de las asistidas están las asistidas por láser de femtosegundo y las asistidas por láser excimer, ¿sí? Y dentro de las mecánicas están la manual y la que se genera, por decirlo de alguna manera, inyectando alguna sustancia. Ahora vamos a verlo un poquito mejor. Dentro de las manuales, y un poco refiriéndome a lo que hacemos en el hospital, está la clásica de Malbrán, que es la de peeling off, como se ve en la fotito en la imagen de abajo. Justamente uno va delaminando, ya lo vamos a ver en los videos, pero uno va delaminando las capas hasta llegar a una capa lo más profunda posible, predesemética o idealmente desemética, pero se va sacando manualmente con un cuchillete, como se ve en la foto, con un cuchillete Crescent, se van sacando las lamelas hasta lograr el plano deseado. Por otro lado, manual también está el DALC, que está basado en la técnica de Meles, ¿sí? Que en ese caso se utiliza una espátula Roma que llega hasta los bordes del botón receptor, entonces se logra el plano a través de este instrumento. Y bueno, y una de las más conocidas que se intenta hacer en la actualidad es la de Anwar, que es la inyectando aire, formando una burbuja, que es la técnica de Big Bubble, ¿sí? Que acá está la imagen, que ya lo voy a mostrar mejor en un videito, pero justamente se logra el plano, se logra denudar la Descemet formando un espacio justamente con aire que me separa el estroma profundo de la membrana de Descemet, ¿sí? Algo importante a tener en cuenta es que tanto en aquellas técnicas de DALC que llegan al plano desemético, como en aquellas que mantienen algo de estroma, o sea, que conservan algo de estroma por un tema de que no van más allá por riesgo de microperforaciones o porque realmente no se consigue, no se puede lograr, que son las predeseméticas. En ambos casos la agudeza visual es comparable si el estroma residual no supera las 80 micras, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta a la hora de intentar realizar, por ejemplo, la técnica de la Big Bubble, no poder hacerla, bueno, no, saber que vamos a tener buenos resultados visuales a pesar de no llegar al plano
al plano desemético, a lograr denudar la membrana de Descemet, ¿sí? Y también tener en cuenta que es difícil de lograr esta técnica del DDALC en pacientes que tienen estromas profundos muy adelgazados, o bueno, córneas con una paquimetría muy baja, ¿sí? También por el riesgo justamente de perforar la Descemet. Algo cortito sobre el manejo del botón donante. El botón donante puede ser igual, mayor o menor que el lecho receptor. En el hospital habitualmente lo hacemos con una diferencia de 0,25 milímetros del botón donante con el receptor, siendo el botón donante 0,25 milímetros mayor que el lecho receptor, ¿sí? Esto es muy importante a la hora de justamente tenerlo en cuenta para no dejar rebabas, ya lo vamos a ver en el video, es decir, que los bordes del botón coapten perfectamente con el lecho receptor, ¿sí? Y evitar complicaciones posteriores. En cuanto a la tinción del endotelio, a la hora de preparar el botón donante es importante teñir con azul tripán y poder hacer la descemetorrexis lo más completa y prolija posible. El corte del botón se puede hacer previo o posterior a la resección de la descemet y el endotelio, eso también es importante. Y como último punto es que las suturas idealmente hay que hacer puntos sueltos. Hay quienes deciden que no, en el hospital lo hacemos con puntos sueltos, usando nylon 10-0, esos puntos son transfixiantes, ¿sí? No van a ser puntos perforantes, y el trayecto en la sutura del lecho receptor tiene que pasar justo por encima de la membrana de Descemet, por lo que hablaba de que los bordes coapten prácticamente a la perfección, ¿sí? Esos puntos se van a retirar entre 4 y 6 meses posteriores a la cirugía, lo cual es un poco más precoz que en las queratoplastias penetrantes, va a favor, y también el tiempo de corticoides también es menor, ¿sí? Y como complicaciones del postoperatorio en DALC se ha visto una disminución de la agudeza visual mejor corregida, principalmente por remanente de tejido estromal profundo sobre la membrana de Descemet, es decir, cuando en vez de dejar entre 20 y 80 se deja un poco más, eso es por ahí difícil de calcular, o cuando genera justamente ese resto de estroma, genera irregularidades en la entrecara. También puede ser por proliferación de epitelio en la entrecara. Otra de las complicaciones es el rechazo estromal y epitelial. No hay falla endotelial, pero sí existe rechazo estromal y epitelial, obviamente. Y por otro lado, bueno, lo más temido durante la cirugía es la perforación y la formación de una pseudocámara. Eso puede ser como consecuencia de que se retuvo viscoelástico que lo usé para formar la entrecara, para llegar al plano deseado, por perforaciones de la Descemet, y en esos casos, bueno, no preocuparse tanto, sino que hay que tratar de inyectar aire en la cámara anterior para volver a pegar, digamos, a que se mantenga, a que desaparezca la pseudocámara y se mantengan los tejidos pegados. Entonces acá traje dos videos. El primero no es del hospital y el segundo sí. En el primero lo que voy a mostrar es la técnica de la Big Bubble. Acá algo a aclarar al principio, acá ya se realizó la trepanación, ¿sí? Y ven que los bordes del lecho receptor están marcaditos con violeta de genciana, ¿sí? Eso es importante para justamente después ver la adherencia del botón donante, ver la prolijidad, digamos, cómo lo estoy colocando, ¿sí? Entonces con una cánula o con una aguja, en ese caso si es aguja de 27 a 30G, con el bisel hacia abajo, se inyecta aire hasta que se detecta la formación de una gran burbuja. A veces pasa y a veces no, en este caso pasa. En ese caso hay que hacer una paracentesis posterior, como lo vimos recién, para mantener la estabilidad de la cámara anterior, e inyectar aire también en cámara anterior. Y ahí fíjense, ahí un poquito rápido, lo freno, lo paro un momento. Ahí una vez que llegó al plano, o sea, se formó la Big Bubble y se separó el estroma profundo de la Descemet, con una tijera Roma se ingresa y se va hasta los bordes, ¿sí? Se veía bien cómo sacaba las rebabas del lecho receptor, eso es muy importante. Está preparando el botón donante, vieron teñido previa tinción con azul tripán, y da los puntos, en este caso hace cuatro suturas simples y después hace un surjet, ¿sí? Y este es otro caso, este es nuestro, del hospital, este lo hicimos con la doctora, o lo hizo la doctora Gras. Ahí sí se ve el trépano de succión, se trepana la córnea receptora, parcial, sabemos que por cada vuelta del trépano son 250 micras de profundidad, sin que sea obviamente penetrante, y ahí ingresa con una cánula, con el bisel hacia abajo, como dije recién, y se inyecta el aire. ¿Qué pasa cuando no se forma
la burbuja, sino que uno detecta y llega a ver la formación de una burbuja en cámara anterior, entonces uno asume que se produjo una perforación, que habitualmente son microperforaciones de la Descemet, ¿sí? Sin embargo, uno sigue, saca la lamela anterior de estroma, y trata de llegar, una vez que se vio que no se formó la burbuja, se trata de llegar y sacar las lamelas hasta el estroma profundo. En esos casos queda un remanente, pero teniendo en cuenta lo que mencioné de las 20-80 micras. Ahí se tiñó con azul tripán, ese es el botón donante. Fíjense que en este caso no está cortado, sino que primero hacemos la Descemet torrexis, sacamos endotelio y Descemet del donante y después la cortamos. Se seca bien el lecho receptor y se coloca. Obviamente que ya se limpiaron bien todos los bordecitos para evitar rebabas y que los bordes coopten. Ahí dimos puntos simples, siempre nosotros damos puntos simples en DALK. Y bueno, quedó la verdad que bastante bien en una paciente con queratocono, creo que lo dije. Así que bueno, como conclusiones, intentar DALK siempre que esté indicado, eso es muy importante. Si ocurre una perforación, hay que tratar de continuar con el DALK, no convertir automáticamente a queratoplastia penetrante, porque hay muchas microperforaciones que van a ocurrir y no nos van a dificultar ni nos van a generar problemas a largo plazo. La agudeza visual es comparable si se deja estroma profundo, es decir, si lo hacemos en un plano predescemético de 20 a 80 micras, y siempre recordar que el DALK puede significar menor pérdida de células endoteliales y ausencia de rechazo endotelial. Muchas gracias. Muy bien, Irina, muchísimas gracias. Solo agregar que ese dato del lecho residual, de la diferencia de la agudeza visual, de que no hay diferencia de agudeza visual si vos dejás un estroma de 20 a 80 micras, lo dijo Mark Mannis en la Academia Americana en el 2018. Si ustedes escucharon ahora la charla del CAO de Córnea desde el balcón, que dio Gustavo Galperín, él no está de acuerdo con esto y para él solamente la agudeza visual final es comparable cuando se llega a la pre-Descemet. Así que bueno, en nuestra experiencia, nosotros siempre hacemos DALK y aunque tengamos microperforaciones intentamos continuar la técnica porque sabemos de los beneficios de esta técnica. Si les parece, por el tiempo, vamos a invitar a la doctora Antonella Sabina a que dé su caso clínico. Anto, si querés compartir pantalla. Bueno, hola, buenas tardes. Ay, no sé si me escucho. Antonella es ¿Me residente de escucha? segundo año. Ah, Sí, te escuchamos muy bien, junto con bien. Irina, y han preparado este caso. Gracias, Anto. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahí, como dijo la doctora Gras, soy residente de segundo y lo que nosotros vamos a presentar es un caso clínico. Bien. Bueno, el caso clínico es de una paciente de sexo femenino de 40 años que consulta a la guardia del hospital derivada de un centro privado para una toma de muestra de un absceso corneal en el ojo izquierdo por una sospecha de una infección por acantamoeba. Como antecedentes de esta paciente, bueno, es una miope elevada, usuaria de lente de contacto del ojo izquierdo, con un antecedente por interrogatorio de un ojo derecho que se sospecha ambliope, con una baja visión desde la niñez. Y lo muy importante, que pese a que nos mandaban a la paciente para una toma de muestra por un absceso, la paciente no había suspendido el uso del lente de contacto, bueno, por referir que sin el lente no veía absolutamente nada. Entonces es lo que nos dice ella, ¿no? Si no usa el lente no ve nada. Bueno, un poco al interrogatorio más exhaustivo de la paciente refiere que hace un mes comienza con un dolor en el ojo izquierdo, que al parecer le dijeron que era una úlcera y que estaban tratando con un gel y lágrimas, que en un principio no nos supo decir bien, y bueno, después pidiendo que interrogara a los familiares y le sacara foto a la medicación que estaba usando, vemos que es eritromicina gel, que lo colocaba cada 6 horas, lágrimas y una propacaína, o sea, un anestésico. Ahí no sabemos bien si fue la paciente la que lo compró por el dolor, que a veces lo piden en la farmacia y lo colocó sola, porque medio que no nos supo decir muy bien, pero lo que sí nos dijo es que cada vez que le dolía, ella se ponía una gotita de proparacaína, ¿no? Y esto venía así hacía un mes. Bueno, ahí no el gran error. Una, el uso de la proparacaína, y el otro, el continuar con el uso del lente de contacto pese al absceso. Entonces, al examen oftalmológico, bien constatamos la agudeza visual del ojo derecho baja a 1,50, que no corregía con esta sospecha de un ojo ambliope,
y en el ojo izquierdo 1 en 50, que llegaba a 1/10, y no pudimos hacer tomas con autorrefractometría, y ella tampoco sabía muy bien cuál era el monto en dioptrías de su lente de contacto. A la biomicroscopía lo que encontramos en el ojo izquierdo es una conjuntiva normal, con un infiltrado corneal parapupilar, casi ya central, en hora 7 de aproximadamente 4 por 4 milímetros, con un melting corneal y un decemetocele central de 0,5 milímetros. Una cámara anterior formada, un iris negativo, sin absolutamente ninguna reacción en cámara anterior, y un iris cristalino que impresionaban normales. Bueno, ahí están las fotos de cómo llega la paciente a la guardia. La presión normal, al fondo de ojo, efectivamente en el ojo derecho encontramos una cicatriz macular hiperpigmentada, lo que ocasionaba esa baja visión. No nos supo explicar muy bien si había tenido alguna infección o algo. Sospechamos por el tipo de lesión que podría haber sido una toxoplasmosis. Y el ojo izquierdo obviamente era no evaluable por toda esa lesión. Y una ecografía normal, sin ecos en vitro, una retina aplicada, y bueno, sí impresionado un largo axila aumentado que se condicionaría con esta miopía que nos refería la paciente. Entonces, en este momento se discute qué hacer con esa paciente. Se toma muestra corneal y se realiza recubrimiento conjuntival por la extensión de la lesión y el decemetocele que tenía central, teniendo en cuenta que tiene un ojo contralateral ambliope, entonces hacer un recubrimiento muy extenso era dejarla prácticamente ciega, o hacer una toma de muestra y el tratamiento médico del absceso corneal, del melting y de ese decemetocele. Bueno, después de hablar con la paciente y con los médicos de guardia y con una interconsulta con córnea, se decide esperar un poco a la paciente, no hacerle el recubrimiento y ver cómo responde a la medicación. Entonces, lo que se hace es, con mucho cuidado, se toma muestra de fresco y cultivo de agar, tanto sangre, saburó, blando como chocolate, se cultiva el lente de contacto y el líquido donde venían los lentes de contacto, sospechando esta ameba que nos habían planteado, y obviamente se indica suspender el uso del anestésico tópico, el uso del lente de contacto, se suspende la eritromicina y se realizan reforzadas de vancomicina y ceftazidima que se dan alternadas cada 1 hora, recugel, lágrimas que las use a demanda, timolol, si bien la presión parecía normal a la dígito, para disminuir al máximo la presión intraocular y así evitar que ese decemetocele evolucione hacia una perforación. Y se agrega minoxiclina 100 miligramos día, vitamina C y obviamente reposo absoluto, evitando toda maniobra de Valsalva y con control a las 24 horas. Bueno, al día siguiente, o sea, a las 24 horas, la paciente refiere una leve mejoría sintomatológica y se observa, la verdad, una mejoría también a la biomicroscopía. Si bien ahí en la foto pareciera que no tiene el decemetocele, es que está un poco tapado por este melting y además el recugel que se había puesto hace poco, entonces, pero sí se seguía viendo la zona de adelgazamiento en el lugar donde estaba el decemetocele, ¿no? Bueno, se charla con la paciente, se le dice que si bien ha presentado mejoría, esto es a largo plazo, las pautas del arma que le dimos siguen siendo las mismas y los controles al principio van a ser bastante seguidos, ¿no? Se continúa así y este es el control a las 72 horas. Habiendo una leve, evidenciando, ¿no?, la mejoría, que el infiltrado había disminuido un poco de tamaño y ya empezando a ver el leucoma que se formaba alrededor, pero temiendo siempre por ese decemetocele que no había remitido, si seguía enlazada la córnea ahí dentro. Tendríamos todavía pendiente el cultivo, porque justo la paciente vino un fin de semana, entonces por ahí teníamos un problema con el laboratorio, todavía no habían informado nada. 5 días posteriores al ingreso, bien, es la gran mejoría del absceso, del infiltrado del que entró ahora. Entonces, este día recibimos el informe de bacteriología, en donde en el fresco observan filamentos, o sea, compatibles con hongo filamentoso, por lo que se decide iniciar voriconazol tópico, haciendo una dosis de ataque de cada 5 minutos una gotita por 15 minutos, luego cada 15 por 1 hora, y dejándola con una gota cada hora. Agregando fluconazol bioral, espaciando un poco las reforzadas de vancomicina y ceftazidima y el resto de la medicación sin cambios, obviamente con controles seguidos. Bueno, hay que aclarar que el uso del voriconazol tópico fue porque en el hospital no había anfotericina ni tampoco natamicina y la paciente no tenía posibilidad de comprar ninguna de las dos,
así que como teníamos disponible voriconazol, decidimos usar voriconazol. Bien, tras el inicio de los antifúngicos, esto fue 48 horas previas después del inicio del antifúngico, hay una leve mejoría, sigue disminuyendo el infiltrado, vemos cómo los bordes cada vez se van haciendo como más concéntricos, sigue siempre dejando ese leucoma que, bueno, teníamos que iba a quedar, ¿no?, por lo grande de la lesión. 14 días posteriores al ingreso ya tenemos confirmado el cultivo y el informe de bacteriología en donde nos sale una alternaria SPP, por lo que, bueno, el voriconazol sí lo seguimos utilizando cada 2 horas. Decidimos rotar la vancomicina y la ceftazidima gatifloxacina, también para evitar un poco toxicidad corneal, ¿no?, por toda la batería de gotas que tenía, y sí seguir con el tratamiento bioral de la aminociclina, el fluconazol, la vitamina C y el Recuger. Bien, esa es la imagen a los 14 días. Ahí lo que empezamos a ver es como estabilidad, ¿no? Desde el día 7 al 14, si bien no estaba peor, tampoco estaba mucho mejor la paciente. Entonces se discute nuevamente, ¿qué hacer? Se hace recubrimiento conjuntival, viendo que ya por ahí la medicación no nos va a dar más que para lo que ya veníamos. Se continúa con el tratamiento médico y se lo espera un poco más. La otra idea que se planteó es la idea de hacer un trasplante de córnea en caliente. Entonces, obviamente, todo esto se charló con la paciente, se le explicaron riesgos y beneficios de cada una de las decisiones que tomábamos, que iban a hacer en conjunto con ella, y la paciente decidió seguir asistiendo a los controles, si bien era de lejos del Valle de Uco, y esperar un poco y retrasar la parte quirúrgica. Se le habló de, obviamente, el riesgo que seguía estando de perforación y que iba a tener que ser bastante constante, ¿no?, con los controles y la colocación de las gotas. Entonces, bueno, empezando un poco a ver de discusiones, ver como que nos avalaba un poco en la bibliografía de todo lo que habíamos estado haciendo. Bueno, esto es, como ya sabido, ¿no?, el uso de los anestésicos tópicos y las queratitis asociadas a eso y los infiltrados. Entonces, bueno, sabiendo bien que la anestesia en forma continua cambia las microvellosidades de las células epiteliales corneales, entonces también inhibe las conducciones nerviosas, puede causar disfunciones de las células endoteliales. Sí, viendo también en otros casos lo importante de hacer el diagnóstico diferencial con la cantamoeba, porque los dos dan queratitis en anillo, que era como la primera foto de la paciente, ¿no? Entonces, pues, la sospecha de la cantamoeba estaba, además usuaria de lente de contacto. Bien. Entonces, lo otro fue el uso del voriconazol, que en nuestro caso fue porque no contábamos con otra medicación, pero también viendo en la bibliografía, el voriconazol es usado tanto para levaduras como las cándidas, como para filamentos. Hay un par de papers y estudios en donde dicen que una mala respuesta al voriconazol tópico se pueden hacer inyecciones intraestromales, porque tienen mejor penetrancia a todo el estroma y ayudan a combatir, digamos, el absceso fúngico, que es bastante como difícil de tratar y de larga evolución. Bueno, y este es un tratamiento que además de voriconazol le hicieron crosslinking al paciente por presentar el crosslinking además propiedades bactericidas, ese fortalecimiento estromal, bueno, teniendo en cuenta, no decían acá en este caso, que el crosslinking puede retrasar la epitelización y dejar cicatrices corneales, si bien en este caso, en el nuestro, si se hubiese podido hacer la cicatriz igual iba a quedar, no era tan malo el efecto adverso, digamos. Entonces, 20 días posteriores al control, ha disminuido un poco más el infiltrado, pero se mantenía igual, ¿no?, estable. Entonces se decide suspender el voriconazol. Una de las sospechas que habíamos tenido nosotros es de que la muestra hubiese estado contaminada, lo cual nos pareció un poco difícil porque este hongo salió en el fresco, salió en los cultivos de agar, entonces, bueno, no pudimos no hacerle caso en un principio cuando salió, pero ya tantos días de voriconazol y la paciente estando estable, decidimos suspender el voriconazol, sí continuar con la gatifloxacina y agregar suero autólogo, ¿no?, por las propiedades del suero autólogo para todos los que son los defectos epiteliales persistentes. Entonces, bueno, eso también fuimos un poco a la bibliografía y vemos, obviamente, que el suero autólogo aporta factores de crecimiento, fibronectina, vitamina A,
todo lo que me va a facilitar la epitelización y disminuir toda esa metaplasia que habíamos dicho que se producía además por el uso crónico del anestésico. Bien, y estos son los controles al día 25 y 30, que han sido estos últimos controles, porque este caso fue reciente. Bueno, entonces como conclusiones del caso, una es descartarnos la importancia del interrogatorio exhaustivo para no retrasar el diagnóstico ni el tratamiento, siempre tener en cuenta los factores de riesgo para todas estas infecciones, como en este caso la paciente, el uso del lente de contacto y de la propagaína tópica. Siempre tomar fotografías de la lesión, ¿no? Para tener una evolución objetiva de esta, corroborar siempre la adherencia al tratamiento, la importancia de los cultivos, la buena comunicación con el paciente, tanto que las decisiones las tomamos nosotros en conjunto con ella, y obviamente, bueno, la medicina basada en la evidencia con las revisiones bibliográficas. Ahí, eso sería todo. Muchas gracias, Anto. Fer, aprovecho, Fer Aguirre, que estás ahí y en Chile. Acá en Argentina la anestesia se vende libre y es bastante frecuente. Tenemos muchos casos de abuso de anestésicos. ¿Cómo es allá el tema? ¿Tenés idea? Ponete audio, Fer. Acá imposible, ¿no? Hay que, es solamente, digamos, el anestésico lo trae, se llaman lo que son las gotas de trabajo y las pone directamente el laboratorio a venta a las clínicas o a los hospitales, no pasan por la farmacia. No puede ir un paciente a comprar a la farmacia, no tienen casos de abuso de anestésico. Imposible. Bien. No pasa. Bien. Pero tampoco no tenemos natamicina, no tenemos brolene, no tenemos, solamente voriconazol. Nosotros igual. Tampoco. Nosotros teníamos hasta ahora anfotericina, pero ahora nos consiguen solamente la anfotericina liposomal, que incluso yo le he preguntado a Cremona en Buenos Aires cómo la diluye, y me dice, no tengo ni idea, eso nunca lo hemos usado. Y natamicina, natacin tampoco lo conseguimos, y ahora, o sea, solo voriconazol, y esta semana no había voriconazol. Así que ahora teníamos un paciente sospechoso y empezamos a buscar a ver si había fluconazol para diluir o alguna otra que no hay, realmente no hay. ¿Ustedes tampoco? No, solo voriconazol. Y es carísimo, carísimo, carísimo. Acá una ampolla de voriconazol puede costar como $500. Y eso no lo puede comprar la gente, porque le preparamos nosotros las gotas ahí con el frasquito, hacemos la dilución. Sí, igual que nosotros, y dura 5 o 7 días, no mucho más. Dura 7 días, exactamente, sí, tal cual. Y por Muchas meses, gracias, Fer. nosotros hemos algunas usas. Sí. Muchas gracias, Fer. ¿Alguno que quiera agregar algo más? Si no, pasamos a la presentación del doctor Juan Fugasoto. Pablo, ¿querés hablar? Pablo Cabello, ¿querés hablar? No. Bueno. ¿Estamos? ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Juan, y se ve perfecto, así que dale, gracias. Perfecto. Bueno, para agregar lo que dijo Antonella, tener en cuenta que la proparacaína genera úlceras de tipo neurotróficas, que no solamente alteran el estado corneal, sino también la recuperación y las posibles cirugías que vaya a recibir la paciente en función de la patología inicial. Eso también tenerlo en cuenta, que no es solamente lo que padece en el momento, sino que las conductas para poder reparar ese problema pueden también verse comprometidas con el neurotrofismo negativo que esto genera. Bueno, lo que yo voy a hablar es un caso clínico de mi consulta privada. Se trata de una chica de 46 años, vale lo de chica, que consulta derivada por otro profesional por una úlcera herpética en la córnea de su ojo izquierdo de 2 meses de evolución. Realmente no le epitelizaba y estaba con el tratamiento tópico adecuado, con el ganciclovir, con antibióticos de amplio espectro
y lubricación abundante, pero no iba ni para atrás ni para adelante. Cuando consulta se le empieza a hacer una anamnesis un poco más profunda, empiezan a aparecer algunos síntomas que realmente no tenían mucha relevancia, ni alteraban su confort de vida, ni nada por el estilo. De todas maneras quedaron plasmados. Un poco de disuria, un poco de ardor al orinar, no muy específico. Estaba pasando por un mal momento, estaba bastante ansiosa, y sí, desde hace un tiempo largo venía con un proceso dispépsico frecuente. En cuanto a los antecedentes personales, no tenía ningún antecedente de enfermedad previa, no tenía tratamientos crónicos. Lo que sí refería era un accidente de tránsito 9 años atrás, con un traumatismo encefalocraniano y una fractura frontal del lado orbitario, del arco superciliar, para ser más preciso, de su lado izquierdo, justamente donde tenía la lesión. Como antecedentes familiares, también era de importancia su madre con una fibrosis pulmonar autoinmune en tratamiento. Al examen oftalmológico, tenía una visión perfecta, prácticamente en su ojo derecho, 10 décimas, que corregía con un cilindro positivo mínimo. En su ojo izquierdo, 2 décimas, no corregía la visión como a través de una gota de agua, eso es lo que refería. Pudimos tomarle la presión, 16 en el ojo derecho, 18, y lo pongo entre paréntesis porque el tonómetro neumático, cuando la superficie no es regular o la toma no es del todo perfecto, te la pone entre paréntesis, era de 18, o sea que no había hipertensión en su ojo afecto. En cuanto a la biomicroscopía, su ojo derecho no presentaba signos patológicos, pero su ojo izquierdo presentaba así una úlcera de 2 meses de evolución, pero de lecho limpio, muy limpio, y de los rebordes levemente sobrelevados, pero apenas, no había rodete, nada para pensar en un cuadro de cronicidad mayor. Había un ligero edema perilesional, venía ya tratada, como dije, con el ganciclovir, con las lágrimas y los antibióticos, era indolora, siempre refería con una molestia, sensación de basurita, pero en forma muy esporádica, fotofobia, que fue incrementando con el tiempo, y disminución de la visión. Presentaba un ojo rojo, tenía inyección periquerática, tenía inyección conjuntival, pero todo leve. Lo que sí se manifestaba, pero tampoco de manera muy manifiesta, era la invasión de pequeños vasitos entre hora 7 y hora 8 hacia la transparencia corneal. La cámara anterior estaba limpia, no había precipitados queráticos, no había Tyndall, la pupila estaba móvil y el cristalino para los 46 años que tenía estaba perfecto. El fondo de ojo y la OCT eran totalmente normales. Ahí tenemos la foto, no es la del inicio, pero llevaba unos días, esto fue después de que le tomáramos muestra. La úlcera era más geográfica, pero si ustedes pueden ver, el lecho está limpio, el edema perilesionar es leve, y ahí en hora 7, entre hora 7 y hora 8, pueden ver algunos vasitos que van invadiendo, pero no con una vasculitis periférica que esté indicando un cuadro inflamatorio agresivo. Esta foto es actual, pero la pongo como para poner en evidencia la simetría que hay entre el arco superciliar del lado derecho y el arco superciliar del lado izquierdo. Hay como un hundimiento del lado izquierdo que es atribuible al accidente que había tenido 9 años atrás. Evolución y terapéutica. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que hicimos, suspendimos los antibióticos por 7 días, tomamos muestras, aprovechamos en esta toma de muestras el tratar de sacar todo el reborde de la úlcera para ver si esto servía de estímulo para reactivar todo lo que es la reepitelización. Pedimos una analítica general, una PCR para herpes virus, y aplicamos un lente de contacto terapéutico que soportó bastante poco, y empezamos con el tratamiento antiviral oral hasta obtener los resultados. La evolución no fue buena, la úlcera no se reactivó, y no solamente no se reactivó, sino que ni siquiera se reparó lo que nosotros para tomar muestras sacamos, se hizo un poco más grande. A los pocos días la analítica llegó, fue normal, la PCR demoró un poquito más, pero fue negativa, y en los cultivos no se aislaron gérmenes.
ni en los cultivos, ni tampoco en los frescos. ¿Qué hacer? ¿Qué teníamos? Una úlcera limpia, asintomática, no infectada, y ya de 3 meses de evolución, bien digo. Estanca en su repitelización. Entonces, pensar en una úlcera neurotrófica sin antecedentes previos y que no se deba a la causa más frecuente que la genera, que es el herpes virus. Bueno, ¿qué optamos? En principio, colocamos Puntum Plaque para asegurar una biodisponibilidad mayor de lágrimas sobre la superficie ocular, y se intensificó todo lo que es la lubricación, acuosa y en gel, por supuesto. A los 3 meses de evolución la cosa no estaba mejor. Ya la úlcera no era tan transparente en su lecho, todo su reborde estaba como infiltrado, edematoso, gordito, a eso le llamamos rodete. Y hacia la zona de hora 2 y hora 3, la foto no es muy buena, pero lo pueden percibir por la diferencia de matices, aparece una zona de adelgazamiento a nivel escleral, una zona de escleromalacia. Era indicativo de algo. A buscar la causa. ¿Qué podría haberlo generado? Bueno, tenía varias cosas para poner en discusión. Si esto había sido generado por el traumatismo. Bien es sabido que los traumatismos a nivel orbitario, si comprometen la rama nasociliar o los nervios ciliares largos a nivel orbitario, pueden llegar a complicar el neurotrofismo corneal. Pero había sido 9 años atrás. No tuvo reparación con ninguna prótesis, que podría haberse movido, desplazado y comprometido el nervio para poder presentarse 9 años después, pero no se había reparado con ninguna prótesis. Entonces un poco lo dejamos en stand-by. La infección bacteriana o micótica, y bueno, los cultivos y la clínica no eran positivas justamente para sospecharlo. El herpes virus era otra de las causas, la más frecuente, según la bibliografía, pero la PCR fue negativo, y en 2 oportunidades, ya vamos a ver cuándo. No tuvo neovascularización manifiesta, por lo menos bien marcada como para poder sospecharlo, pero tenía la clínica inicial y un estrés emocional que, bueno, lo arrastraba por problemas personales familiares. El estrés emocional está descrito como causa también la histeria. La histeria es una de las causas por las cuales se pueden formar las úlceras neurotróficas. Por supuesto que es más frecuente en el tema femenino que en lo masculino. Y por otro lado, la enfermedad autoinmune, para lo cual se solicitó una analítica un poco más completa, específica. Tenemos un listado asesorado por un inmunólogo de qué es lo que podemos pedir frente a circunstancias de sospecha. Acá vino la sorpresa. En esta chica de 46 años, el factor antinúcleo dio positivo, con una dilución de 1 en 320, pero lo raro es que padecía de un patrón centromérico. Los anticuerpos anticentrómeros fueron positivos, al igual que los antiesclero70. La bioquímica lo informó como positivo intenso al esclero70, con lo cual nos hacía sospechar de ciertas patologías inmunes bastante poco frecuentes, como era la esclerodermia. La eritrón no era muy alta, de 20 milímetros, y la actividad del complemento, como las IgG, estaban disminuidas, probablemente por consumo. Pedimos los ANCA para descartar algún marcador inmunológico de laboratorio de lo que puede ser una escleritis, pero dieron negativos. A esto había que sumarle el antecedente materno de la fibrosis autoinmune que ya padecía, y se emplearon interconsultas para especialistas como para poder comenzar el tratamiento de forma abarcativa y generalizada. Al inmunólogo, al psicólogo y al ginecólogo por el ardor al orinar. ¿Cuáles fueron las respuestas? El inmunólogo, después de estudiarla, llega a la conclusión y al diagnóstico de un síndrome de Crest. Si bien desde lo clínico nosotros no percibimos nada
nos informó después que ante las pruebas el Raynaud había sido positivo y empezó con terapia inmunosupresora de meprednisona de 40 miligramos. Se pensó en un inicio empezar con los biológicos, pero se decidió, como era una paciente joven, comenzar con el corticoide y después, si esto no funcionaba, pasar al segundo escalón. Se lo asoció con el metrotexate subcutáneo y el ácido fólico. En cuanto al psicólogo, le recomendaron psicoterapia. Aún hoy está en psicoterapia, la cual le ha venido bastante bien. El ginecólogo nos informó úlceras vulvares autoinmunes, no herpéticas, y para ratificar eso, repitió la PCR, que volvió a dar negativa. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, el tratamiento oftalmológico consistió en mantener la lubricación. Teniendo ya la certeza de un proceso autoinmune, empezamos a agregar corticoides, no a altas dosis. Empezamos con un Tobradex, tobramicina, dexametasona de manera tópica, tobramicina porque no es tan agresiva para el epitelio corneal. Suspensión de la terapia antiviral. Dejamos colocado, y vimos que fue un acierto el hecho de colocarle el puntum plaque. Le colocamos una lente terapéutica, pero también realmente por ahí, mientras la úlcera estaba sobrelevada, no tenía buena tolerancia. A pesar de eso, el tiempo que lo pudo tener fue mejorando, pero de manera pero muy lenta. Se decidió hacer un recubrimiento de membrana amniótica, y realmente el resultado con esta cirugía fue fantástico. A los 20 días de colocada la membrana, y 4 meses después del inicio, la úlcera pudo cerrarse. Empezamos una terapia un poco decreciente de corticoides sistémicos, pero la dejamos en mantenimiento con metrotexate subdérmico y ácido fólico. ¿Qué pasó en el tiempo? Bueno, esta chica, además de la úlcera, tuvo la escleromalacia, que fue después repoblándose de colágeno. No ha desaparecido totalmente, pero está lo suficientemente resistente como para no ser un factor de riesgo en ella. Tuvo nuevamente una recidida un año después, para lo cual se restableció otra vez el tratamiento indicado por el inmunólogo. Corticoide sistémico por 2 meses, un nuevo injerto de membrana amniótica, y posteriormente, una vez que la úlcera cerró, se la mantiene con un lente de contacto terapéutico que, asociado a la lubricación, le resulta ahora con úlcera cerrada bastante más tolerable. Sigue con los corticoides. Los corticoides, cada vez que se reducen o se espacían, de alguna manera la lesión vuelve a tomar cierto tenor inflamatorio. Y se le asoció también una ciclosporina tópica, lo cual nos ayuda a mantenerla en situación ideal. La chica no ha de ninguna manera restringido ninguna de las actividades que hace. Es muy deportista, conduce vehículos, no tiene inconvenientes, digamos, mayores, por supuesto que con mucho cuidado y con ciertas restricciones, ¿no? Y esta es la foto actual de ella, donde se puede ver un lecho ulceroso opaco, no del todo opaco, pero opaco. La úlcera ya no está, pero hay un reborde y un adelgazamiento en la zona central que no pone en riesgo la integridad de la córnea, pero que se considera ya de manera secular irreversible. Algo de panus quedó, pero tampoco es algo muy importante, y es en situación cómo está la paciente hoy en día. Bueno, básicamente ese es el caso que quería traerles. Esto nos costó mucho poder llegar al diagnóstico y poder cerrar la úlcera. A nadie creo que le debe agradar tener una úlcera abierta durante 4 meses. No quisimos hacer ninguna intervención de tipo invasiva, sí hacíamos los controles de manera muy exhaustiva, 2 o 3 veces por semana. No hay bibliografía, por lo menos en las revistas europeas y las americanas que yo consulto,
con respecto al síndrome de CREST, como asociación a una úlcera neurotrófica, pero sí hay varios artículos relacionados con las enfermedades autoinmunes. La realidad es que las enfermedades autoinmunes proveen de cuadros inflamatorios inespecíficos, macrófagos que deterioran los nervios intraestromales, disminución de la sustancia P y otros neurotransmisores que son los que mantienen trófico el epitelio, y por eso la renovación epitelial se vuelve tórpida, lenta y a veces nula. Bueno, básicamente es lo que quería traerles y creo que está bueno por ahí compartirlo. Muchas gracias, Juan. Nos queda un último casito que lo vamos a presentar, pero antes quiero preguntarle a Fer, aprovechando que te tengo ahí, Fer de Chile, ¿cómo hacen ustedes con la PCR? Nosotros acá las muestras las tenemos que mandar a Buenos Aires y se te fuiste. Ahí estás. No, para nosotros igual, es tremendamente difícil hacer exámenes acá en provincia, por lo menos. Ustedes Tenemos que tienen hacer que mandar a Santiago. lo mismo que ustedes, tenemos que tomar la muestra, mandarla a Santiago y esperar a que te toque cuando te examinan la muestra y te la mandan de vuelta 2 semanas. ¿Y a cuánto está La Serena de Santiago? Ni idea, 2 horas. Receta, 500 como kilómetros. nosotros de Buenos Aires. 500 ¿Cuánto? Ajá. Nosotros acá 500 lo kilómetros. tenemos rápido. Nosotros acá, si lo mandamos en la mañana, tenemos el resultado de la PCR a la tarde. No nos pasa eso acá, somos más rurales. Es más ¿Y el lento. laboratorio cómo va en tu hospital, el de bacteriología? ¿Va bien? ¿Anda bien? Sí, anda bien, pero es un laboratorio bien pequeño y no está. Mira, ahora con el tema de la pandemia recién empezamos a comprar mejores equipos, pero era un laboratorio que se había quedado un poquito detenido en el tiempo, trabajando bastante más a la antigua, te diré, ¿no? Todos los exámenes complicados se compran afuera en los laboratorios privados, o los otros de mayor complejidad se mandan a Santiago. Muy bien, muy bien. Gracias, Fer. Okay. Por último, un poquito de paciencia, quedan 10, 15 minutitos y nos vamos. Los residentes de primer año, que se llama Virginia Belinó, ayúdenme, el Dani y el Lucas, vamos a presentar juntos un caso que tuvimos muy lindo para discutir. Así que, Virgi Belinó, residente de primero, cuando quieras compartís pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Perfecto, Virgi. Ponele más para compartir mejor, no sé cómo, el chiquitito de abajo. Ahí está, perfecto. Ahora sí, gracias, Virgi. Bueno, mi nombre es Virginia Belinó, yo soy residente de primer año, juntos con mis compañeros de primer año y con la doctora Gras, les vamos a presentar este caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 48 años, que él consulta en otra institución por un traumatismo con una espina. ¿Cómo? Bueno, consulta por un traumatismo con una espina en el ojo izquierdo, mientras hacía trabajos de jardinería, presentando signo de Seidel espontáneo. Se le colocó una lente de contacto terapéutico y fue controlado diariamente. El Seidel persistió en cada control durante las primeras 48 horas, siempre que se retiraba la lente, por lo que se decidió realizar una intervención quirúrgica. Bien. Esa intervención no pudo ser realizada en la institución donde se planteó, por eso que el paciente decide una segunda opinión. Bien, cuando nos consulta, al examen oftalmológico tiene una agudeza visual de 10 décimas, movimientos oculares y reflejos conservados. En la biomicroscopía se observa la lesión penetrante puntiforme central, con Seidel espontáneo positivo. ¿Ahí se escucha bien? Yo te escucho. Sí. Bien. Tyndall, la reacción en cámara anterior siempre fue negativa, y la lesión era puntiforme y tocaba la cápsula anterior del cristalino. Bien, en cuanto a la presión y el fondo de ojo sin hallazgos, este es el video. Ahí se puede ver el signo de Seidel. Bien. Acá en la lámpara de hendidura que se puede ver el impacto en la cápsula anterior del cristalino. A ver.
Bien, entonces el planteo es qué hacer, qué conducta quirúrgica tomar, qué tratamiento médico realizar y qué profilaxis antibiótica dejar. Perdón, ¿podemos volver a la de atrás? Sí. Bien, la conducta quirúrgica era porque ve 10 décimas el paciente y la lesión puntiforme estaba por delante de la pupila, entonces nadie lo quería operar. Por eso es que queremos que con ustedes discutir lo que nos pasó a nosotros. Dale, perdón, Virgi, sigamos. Bien. Dentro de las conductas quirúrgicas se plantea un manejo expectante versus un tratamiento más invasivo. Dentro del tratamiento expectante, el uso de lente de contacto terapéutica y usar antibiótico tópico y esperar, o colocar un adhesivo tisular para el tratamiento de la perforación puntiforme central. Si no, optar por un tratamiento más invasivo, colocando una membrana amniótica, o realizar un parche de esclera con recubrimiento conjuntival, o realizar una reparación quirúrgica primaria de la lesión. El paciente nunca presentó reacción en cámara anterior, tenía Tyndall negativo, pero si lo hubiera presentado, esto hubiera sido por una queratitis infecciosa o porque la perforación puntiforme impactaba en la cápsula anterior del cristalino. Después, con respecto al antibiótico, ¿cuál es el antibiótico más adecuado para usar en un traumatismo penetrante de origen vegetal? Diversos estudios han probado que la eficacia de antibióticos tópicos en las infecciones fúngicas, principalmente las quinolonas de cuarta generación, y los aminoglucósidos, así como los colirios de ceftazidima, son los más adecuados. Buscamos este estudio, que habla de la tasa de curación en queratitis fúngica con antibióticos, donde se utiliza como monoterapia la moxifloxacina al 0,3%, y este estudio retrospectivo incluso pacientes con queratitis micótica desde enero del 2011 hasta diciembre del 2012 aproximadamente, y los mismos fueron cultivados con una toma de muestra a partir del raspado corneal. Bien, lo que se evaluó es que con la microscopía confocal y el frotis se evaluaron estas muestras, y si alguno de estos métodos mostraba hallazgos consistentes con hongos, se empezaba con la terapia antimicótica. No se empleó la terapia antifúngica empírica. Bien, de los hallazgos, los microorganismos que fueron aislados: Fusarium, Curbularia, Paraxylosis, Aspergillus, Alternaria y Pseudosporium. Bien, los resultados fueron: la queratitis fúngica resolvió hasta un 18% con moxifloxacina, y se tipificaron hongos como la Curbularia y la Alternaria. En el resto de los casos no hubo mejoría, o esta inició con una mejoría, pero después se empeoró o se estancó en la evolución, por lo que se rotó al tratamiento antifúngico. Bien. En otro de los estudios encontrados, se analizó que la actividad antifúngica in vitro de las fluorquinolonas de cuarta generación contra aislados de cándida en infecciones oculares tuvo muy buenos resultados. Ahí se comparó que la gatifloxacina inhibía de mayor manera el crecimiento de organismos. Bien, esto posiblemente de que la gatifloxacina actuaba de mejor manera que la moxifloxacina era por la presencia de cloruro de benzalconio en la formulación. Bien, con respecto a las conclusiones sobre el tratamiento, se puede decir que ante traumatismos penetrantes de origen vegetal, no hay a la fecha ningún ensayo clínico realizado con quinolonas como monoterapia para la prevención de la infección fúngica. Entonces, tengo problemas con la conexión, disculpen. Se escucha perfecto, Virgi, quédate tranquila porque se te está escuchando bien. Bien, entonces diversos estudios señalan que tanto la moxifloxacina como la gatifloxacina tienen efectos antifúngicos frente a las queratitis fúngicas al inhibir las topoisomerasas, tanto bacterianas como fúngicas. Por lo tanto, si el traumatismo penetrante es de origen vegetal y no tiene signos de infección aguda, se puede utilizar
quinolonas de cuarta generación de manera preventiva. Bien. Juli, no sé si quieres aportar algo. Por ahora viene súper bien. Lo único que quería, es decir, teníamos tres problemas. Era un paciente que tenía agudeza visual de 10 décimas, si bien eran 10 décimas difíciles, pero llegaba. Era realmente una lesión puntiforme con un pequeño impacto en la cápsula anterior del cristalino. Por eso cuando Virgi dice, si hubiese tenido Tyndall, ¿qué hubiera sido? ¿La cápsula anterior o hubiera sido la córnea? Y por otro lado, el traumatismo era vegetal. Entonces, por eso es que nos pareció interesante traerlo, porque estábamos por todos lados. Por eso decidimos él fue a otra institución, y cuando lo estaban por suturar, el médico que le iba a suturar no llegó, y por eso él decidió consultar en otro lado, pero probablemente terminaba en una reparación primaria, con un punto, con Claro. la baja en la agudeza visual que hubiera tenido. Así que, Virgi, súper bien y se te escucha bien, sigamos. Bien. Retomando un poco el caso con respecto al plan terapéutico que se eligió, lo que se decidió fue continuar con un tratamiento expectante. Cuando él vuelve a consultar por esta segunda opinión, se decide colocar nuevamente una lente de contacto terapéutico, se agrega acetazolamida, se deja un antibiótico tópico y además se le dan instrucciones al paciente sobre maniobras de valsalva negativa, nada que aumente la presión en el ojo, y un decúbito en tren de lente. Al control de las 24 horas se le agregó un timolol, una gota cada 12 horas, atropina, una gota cada 8 horas, y continuar con el antibiótico que se dejó, que fue la gatifloxacina, y además se agregó doxiciclina en una dosis de ataque de 100 miligramos cada 12 horas, y luego 50 miligramos cada 12 horas. Finalmente, el control a las 48 horas, se retira la lente, y el paciente no presenta Seidel espontáneo. Siempre estuvo sin presentar ningún signo de reacción inflamatoria en la cámara anterior. Este es el paciente final. Se puede observar que no se ve absolutamente nada de remanente en la córnea de la lesión, y que nunca presentó Tyndall ni reacción inflamatoria en la cámara anterior. Muchas gracias, Virgi. Muy bien el caso. El Alfred Stone está poniendo ¿por qué no le pusimos la gotita? Sí, eso era la otra. Pero cuando nos sentamos delante del paciente dijimos, ¿qué hacemos? Punto, le vamos a hacer un astigmatismo terrible. Bueno, no vamos a hacer membrana ni recubrimiento en un caso puntiforme, quedaba la gotita. Pero dijimos, bueno, esperémoslo y potencémoslo, dejemos la lente de contacto un par de días sin sacársela todos los días, profilaxis antibiótica, valsalva negativo, y además nosotros estamos usando mucho las tetraciclinas. Acuérdense que son inhibidores de las metaloproteinasas y de las colagenasas. Y por otro lado, muchas veces en casos de infecciones o de melting corneal estamos usando también vitamina C, que es una coenzima que participa en lo que es la producción de colágeno. Así que bueno, no sé si hay alguna otra consulta, Pablo, Juan, que quieran opinar de la... Yo lo que opino y si no, damos por terminado. Juan, ¿Me no escuchás, se Juli? escucha. Dale, ¿No? ahora sí. Ahora No, sí. lo que Dale, quería Pablo, decir, sí. la ventaja que tiene por ahí el metacrilato, o la gotita, es que actúa por temperatura también. Entonces eso también sanitiza un poco la no solamente la sella, sino que también la sanitiza. Muy Pero bien. creo que la conducta Muy bien. seguida es la idea. El Rolo Pons se está poniendo, y la catarata, increíblemente lo veníamos controlando, y ha sido un toque realmente en la cápsula anterior del cristalino, y ahí está, no se movió. Este caso lo tuvimos hace 20 días, 15 días. Así que lo vamos a controlar en 30 días, el paciente se fue bien, pero bueno, era un caso para discutir porque se planteaban varias conductas que hubieran sido adecuadas. Por ahora la catarata no existe, es un toque en la cápsula anterior. La va a tener, supongo que la va a tener. Pablito, te escuchamos, Cabello, ¿qué decías? Hola, ¿cómo están? Recién no pude enganchar el micrófono ahí, medio inútil. Sí. Yo quería hacer
una sola aclaración sobre el DALC, contar un poco la experiencia personal mía, de que al principio, bueno, con la primera curva de aprendizaje, era como que el que se perforaba y nomás lo convertíamos todo, y siempre era el punto de llegar casi a la decimal, usando tanto la Big Bubble o un peeling off, que últimamente me viene más cómodo el peeling off directamente, pero ahí que empezamos a dejar un poquito de remanente, un poquito de remanente, la verdad que los resultados han sido muchísimo mejores. Y la satisfacción de los pacientes, tengo compañía, por eso es complicado. Y bueno. Y la tranquilidad del médico. Está mucho más tranquilo. Esa es la... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, nada, ese solo aporte. Es real, es real. Muchas gracias a todos. Quedamos a su disposición en el hospital para lo que necesiten. Gracias por participar. Hemos tenido casi 31 participantes por momentos. Gracias, Fer, desde Chile, y a todos. Muchas gracias. Nos vemos en el hospital. Chao, chao. Chao, Fer. Chao, chao. Espéreme, doctora. Espéreme. Hernán, esperen. Para que Espéreme la tía. Para que Guille Bianchi estaba levantando la mano. No sé si quería preguntar algo. Guille. Sí, Sí, Guille, dale. Un comentario ahí con el último caso ahí que mostraron. La duda fundamental es ver si le metes un punto de entrada, es el lente de contacto. ¿Sí? Y a nosotros lo que hacemos guardia pasa que voy a decir, bueno, si no le meto el punto y le dejo el lente de contacto, está perfecto, me parece una indicación, pero si después, suponete, tenés la mala suerte que tenés el endophthalmitis, ahí viene la discusión, ¿y por qué no le metiste el punto? Totalmente, Guille, por eso lo queríamos mostrar, porque era traumatismo vegetal, perforación puntiforme, toque de la cápsula anterior del cristalino, todo, ¿entendés? Mucha suerte. No fue bien, pero bueno, podría haber necesitado puntos realmente. Ojo, yo estoy más de acuerdo con el lente de contacto, y más si no tenés hipotalamia, no tenés ningún signo de infección ni nada, mantenerlo con el lente de contacto, y más si tiene 10 décimas de visión, claro, 10. Pero siempre 10 décimas de visión. En que vos tenés la decisión de decir, bueno, ¿y por qué no le puse el punto? Tal cual. Pero sí, claro. Del lente de contacto. Me pasa que no te lo vas a preguntar. Me pasa que el cianocrilato es una buena idea lo que dijo Juana. No, perdón. Dale, Fer. Fer Aguirre. Creo que el cianocrilato hubiera estado fantástico hacerlo, corrían menos riesgo de todas maneras. ¿Eh? No pasaba nada al poner la gotita. Sí, es verdad, también es verdad. Esperamos 48 horas sin sacarle la lente, lo mandamos a reposo, sentado, y dijimos, bueno, si le sacamos la lente y hace Seidel, va a cianoacrilato. Alfred, decime, Alfred Stone. Una pregunta, si después decidís poner un punto, porque tenés en realidad en otro tipo de lesión, una lesión más grande. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el hospital, un poco la idea y la postura era no poner puntos que perforen por dentro del endotelio, de la descemen. Y después escuché a Terence Cumbri, que hace mucho traumatismo, decir que si hacían puntos transfixiantes que incluían, o sea, perforantes, tenían mucho menos edema postoperatorio inmediato en la primera semana, o sea, recuperaban visión mucho más rápido de si uno no penetraba en cámara anterior. No sé si eso está bien, está mal, o sea que en definitiva a los 3 meses era lo mismo, pero que la recuperación notaban que había menos edema cuando no llegaban al endotelio. Exacto, como que si perforaban entero, como que el endotelio dentro de la incisión, de la herida, generaba mucho más edema, entonces que recomendaban hacer un punto completo. No sé si eso es así o no tengo ni idea. Juan Fugasoto, Guille Bianchi, que son los médicos urgentólogos del hospital, ¿quieren opinar?
Yo creo que la conducta que se ha seguido es la ideal. Es tratar de hipotensar el ojo, atropinizarlo para mantener cámara, y ante la eventual pérdida, bueno, si el lente de contacto no funciona, el cianocrilato lo que te va a dar es la mayor tranquilidad mientras no se infecte. Si vos lo dejás abierto y se infecta, va a decir, ¿por qué no le di el punto? La realidad es que uno opta por lo menos invasivo. Guille, Bianchi, ¿algo para opinar de la córnea y el edema post-trauma, que vos tenés mucha experiencia en el hospital, suturando? No sé eso que dijo el de si lo hace traspasante o no. La Yo verdad creo que no lo sé. Yo no me tiraría a poner un punto traspasante y meterle otra cosa más al agujero que ya tiene, no sé si me explico. Sí, sí. Ahora, por ahí vos le habían puesto el lente de contacto y decís que a las 48 horas se lo sacaron. Yo por ahí no sé, si yo no veo ningún signo de que me alarme, no sé si dejarlo un poco más al lente de contacto. Totalmente de acuerdo, Porque en cuanto tocaste el ojo para sacarle el lente de contacto, ya haces una maniobra de presión y podés abrir lo poco que cerró. Aparte, Guille, incluso podemos discutir que sacarle la lente de contacto todos los días, si realmente estuvo indicado. Cada vez que lo controlaban, le sacaban la lente de contacto, le ponían fluoresceína, le volvían a poner otra lente. También eso, ¿viste? Yo también lo hubiera dejado. En mi opinión, no se lo saco todos los días ni ahí. Si se lo Yo puse tampoco. bien, trato de esperar lo más que se pueda, porque por algo le pusiste lente de contacto. Yo también opino como vos. Además que funciona como depósito de antibióticos los lentes de contacto, así que es bueno dejarlo un buen tiempo. No pasa nada dejarlo tampoco. No, como depósito de antibiótico y de acantameba también. Mala onda, andate a hacer retina. Qué fatídico, cabeza, es que lleva 2 días, ¿no? Lleva 2 días el lente de contacto. Sí, está la Vane Kotrick. La Vane Kotrick también sutura córnea. La Vane Kotrick puede opinar, Alfred, sobre tu pregunta, a ver si realmente ya tiene experiencia. La Vane opina. Yo coincido con el Guille y con ustedes. Lo primero que le hubiera puesto es el lente de contacto. Y lo dejás, si querés, una semana para que cicatrice. Porque es mucho, dejás astigmatismo si vos le das el punto. Lo mismo también con la gotita, es mucho más invasivo y era una herida puntiforme. Hasta heridas mayores nosotros le hemos dejado, que son lineales, le hemos dejado lentes de contacto y han andado bien. Así que yo... Vale, ¿les dejaste traciclinas y vitamina C o no estás usando eso? Mira, con los chicos a veces dejamos, pero lo que no dejaría es corticoide, obvio, para que cicatrice, que es lo que no le dejaron, que es correcto. Después, está bien que le hayan bajado la presión, tenés que cuidar un poco ese tema de la presión, porque a veces te hace una hipotonía, podés tener ahí problemas con la retina o algo, entonces, bueno, ahí que hable el Hernán. Pero si vos le das un timolol, algo muy leve, también le ayudás a que cicatrice. Y lo que decía, si le sacan todos los días lente de contacto, obviamente que le está haciendo un trauma. O sea, dejarlo una semana, 2, 3 días, eso es lo lógico. Tal cual, tal cual. Y con respecto a las heridas, no sé si con lo que dijo el Alfredito Stone, no sé, nosotros no tratamos de dar a espesor completo e incluir la DSM, porque el endotelio, porque yo creo que ahí le vamos a generar más alteración en la forma que uno está tratando de reconstruir la córnea. Así que bueno, la verdad que de eso no he leído de que sea mejor, pero bueno. Juli. Bueno, el próximo tema, Alfredito, has puesto en la mesa. Que era un trauma penetrante y no perforante, pues nosotros siempre decimos un perforado, y en este caso era un trauma penetrante, así está correcto. Un penetrado. Gracias, doctora. Vane, ¿se escucha? Sí. Te escucho. No, una aclaración a lo que dijo la Vane recién, como que yo le hubiera puesto el punto de entrada, y completamente al contrario, yo dije que yo le hubiera puesto el lente de contacto de entrada. Sí. No le hubiera puesto el punto.
Por eso dije que coincido con vos. Sí, sí, vos dijiste el lente de contacto, coincido con ustedes. Si a los días pasa lo del endoftalmitis, bueno, ahí te planteas, bueno, ¿por qué no le pusimos el punto? La discusión de siempre, pero yo estoy de acuerdo en poner lente de contacto de entrada, y más si es puntiforme. Muy bien. Bueno, queda una sola pregunta. Aunque nunca tuvo reacción en cámara anterior, al ser vegetal, cubrieron con quinolona vía oral levofloxacina, aunque no es 100% efectiva a nivel ocular. No sé si lo cubrieron. No le dimos levofloxacina vía oral. No le dimos. Chicos, gracias a todos. Ahora sí, gracias Hernán y gracias Lucía por la organización y a todos los presentes. Muchas gracias muchachos, a todos. gracias. Estuvieron buenísimos todos los casos. Les comento que la semana que viene el tema es retina. Va a estar encargada Alex Grafia, así que te va a matar tu hermano, Juli, te estamos viendo. Los esperamos a todos la semana que viene. Hay muy buenos invitados sorpresa para la semana que viene. Chao, Juanito. Chao, Juan. Querido. Chao, Julieta. Linda remera, Fer. Chao, chao. Sí, señor. Buena música. Increíble banda. Increíble banda. Chao, muchachos, que les vaya bien.